Norma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria, en donde tengo, la verdad, a un funcionario público así de primera, de esos que en realidad están ahí en donde están porque tienen un amor y una vocación de servicio. Un tipo de persona que no importa quién llegue con él, el de arriba o el de abajo, pero él siempre va a tener un trato cordial y profesional. De ese tipo de personas que necesitamos en los 3 niveles de gobierno y así que se multipliquen. Bienvenido a esta bonita mesita rosa, Felipe. Muchas gracias, amiga querida. Un gusto estar aquí contigo platicando. Y yo tengo un lema con el que me gusta trabajar, con el que me gusta actuar y servir a la ciudadanía, que es hazlo con pasión o cambia de profesión. Ni más ni menos, porque al final del día, cuando tienes el encargo del servicio público, estés en la última de la trinchera o en la primera línea de batalla cuando diriges un órgano del que tú quieras, creo que tenemos que tener esa actitud de servicio, de cariño y de amor al país y claro que sí al ciudadano, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final del día creo que esa actitud nos trae acá el día de hoy a platicar contigo porque a partir de esa interacción pues hemos fraguado esta linda amistad. Sí, la verdad es que yo soy una admiradora de tu trabajo, de tu trato político y la verdad es que de tu conocimiento de los temas de tu área. Porque también hay que decirlo, Bebé de Luz, hay mucha gente que está en unas áreas que, pues, o sea, una se da cuenta que no le sabe. Pero tú, mira, expertazo. O sea, eso nadie yo creo que en el Senado te lo puede negar. Ha sido un proceso de especialización ya de hace 12, casi 13 años en las mismas materias. Entonces, mal haría yo en a lo mejor no dominar un poquito ese tema. Para quienes no lo conocen, ahorita vamos a platicar, pero bueno, es transparencia, acceso a la información, protección de datos personales. Que son temas como muy fundamentales en nuestro trabajo. Técnicos y especializados, que es básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy, que no solamente va a ser transparencia de datos personales y el acceso a la información como tal, ¿no? Pues voy a hablar de quién está aquí conmigo, Bebé de Luz. Tengo aquí al maestro Felipe García. Él es también licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Eres maestro en Derecho, las dos por la UNAM. Sí. Como nos cuentas, eres especialista en transparencia, protección de datos personales y has sido parte del área coordinadora de archivos en el Senado. Tienes más de 12 años de experiencia en el sector público y te has desempeñado en el INAI, en turismo, en la Procuraduría General de la República. Así es. En el Senado, en donde es director de obligaciones de transparencia desde el 2018. Y tú has logrado que en el Senado tengamos 6 calificaciones seguidas de transparencia al 100%. Además de que pues, eres una de las personas que nos capacita en la materia. Y además está súper fuerte, amigo. Eso ya es para sacar el estrés. Sí. Entonces, estamos fuertes a partir de tanto estrés del día a día, te lo juro. Hacemos harto callo y harto Exactamente. músculo. Pero bueno, entonces ahora sí, vámonos a lo que nos truje. Y hablemos de qué son los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Por qué? Porque el 5 de febrero el presidente López Obrador presentó una iniciativa que nos había anunciado desde hace un montón. O sea, creo que llevábamos 4 años más o menos escuchando la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la desaparición de los organismos autónomos. Pero, ¿qué es un organismo autónomo, Felipe? En el Estado democrático en el cual actualmente vivimos, ha habido un proceso de democratización, valga la expresión redundante, constitucional, en el cual se ha depositado en diversos autónomos con autonomía presupuestaria, de gestión y demás, alguna función o varias funciones que el Estado inicialmente trabajaba en cuanto a la administración del Ejecutivo, principalmente. Como una centralización, ¿no? Teníamos una centralización del poder. Entonces, digamos que los órganos autónomos van a tratar o van a operar desde una parte técnica con especialización alta alguna situación que en su caso, vamos a poner el ejemplo más gráfico que toda la gente va a entender perfectamente, el caso del Instituto Nacional Electoral, antes denominado IFE, en el cual extraemos esta función que el Estado a través de la Secretaría de Gobernación hacía en cuanto a la celebración de elecciones y ahora lo pasamos a un órgano autónomo a partir de 1993, si no mal recuerdo, en el cual ya va a depositar en este órgano autónomo que no le rinde cuentas al aparato gubernamental de Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no le rinde cuentas de cómo hago la elección
y los resultados, evidentemente, ¿sale? Entonces, los órganos autónomos primordialmente, digamos que son órganos técnicos con autonomía presupuestaria, de gestión, que van a realizar funciones especializadas que el Estado no realiza en cuanto a las dependencias de las cuales va a ser dotado. O sea, entonces lo que nos estás diciendo un poquito es que son en realidad organismos como que muy especializados, ¿no? Muy especializados y vamos a de una vez dejarlo muy en claro, requieren de estar plasmados en la Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su denominación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener por ahí en el artículo 28, si no mal recuerdo, la denominación del Banco de México, ¿sale? En el artículo 6º, apartado A, la denominación del Instituto Nacional de Transparencia. 102, 103 por ahí, el de la CNDH. Entonces, donde se constituya las características que va a tener cada órgano autónomo constitucional, para qué va a servir y primordialmente su constitución. Claro. Su constitución me refiero a cómo va a estar conformado. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia por 7 comisionados. En teoría. Es que eso es de lo que vamos a abundar un poquito más adelante. El constituyente lo que hace es establecer las reglas del juego de cómo debe de ser. Otra cosa es cómo se ejecutan las situaciones a partir de acuerdos políticos, de coyunturas políticas, de que en algún momento van a darse en el país. El constituyente lo que hace es redactar de una manera. Tenemos una constitución, creo yo, bien bonita, en el sentido de que pues, al final del día tenemos pesos, tenemos contrapesos, pero ya en la ejecución pues vienen algunas situaciones. Eso que acabas de mencionar, por ejemplo, se establece que tenga que funcionar con 7 miembros el Instituto Nacional de Transparencia. Hoy día tenemos 5, a punto de tener 4 porque una comisionada concluye en marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque contemplo 5 porque alguna persona se puede enfermar, porque alguna persona puede renunciar, alguna persona puede fallecer, que lastimosamente pasó hace algunos años en ese órgano, ¿sale? Pero lo que no está contemplado es la pasividad legislativa que en su momento puede llegar a darse a partir de falta de acuerdos políticos. Yo tenía entendido que ahorita ya tenían 4. Y el asunto en este tema que nos estás comentando, que a mí se me hace muy importante como señalar y que lo tengamos muy claro y que los bebés de luz lo tengan muy claro, es que, o sea, está en la Constitución porque es importante. Porque este asunto de la centralización del poder y de quitarlo, de evolucionar como país democráticamente, ha respondido a la historia y de hecho creo que estos organismos y esta estructura que hemos hecho de centralizar el poder, porque, a ver, o sea, el gobierno, de repente decimos, ay, no, que el gobierno haga todo, pero el gobierno, pues, de repente no puede hacer todo. Por eso tiene, o sea, están estos 3 poderes, tiene a los organismos constitucionales y también tiene otra parte que de repente es sociedad civil, porque todos tenemos que jugar un juego en esta dinámica. En esa dinámica totalmente tienes toda la razón. Digamos que esta descentralización del poder también obedece a que el gobierno no sea juez y parte muchas veces en algunas situaciones primordiales. Te pongo el ejemplo particular de la CNDH. La CNDH está creada para velar por la protección de los derechos humanos de una hipotética violación del Estado a un derecho de la ciudadanía. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final del día los derechos humanos se violan de una autoridad, en este caso. Cuando es un caso similar a alguna violación de un derecho entre particulares, ya se convierte en un delito y es perseguido por otro órgano autónomo que es la Fiscalía General de la República. Pero la CNDH primordialmente pues, surge a partir de esta necesidad de velar por la protección de estas situaciones donde el gobierno, vuelvo a reiterar, no puede ser juez y parte de que yo como titular de la Sedena, al final del día, si la Sedena comete un atropello contra una comunidad indígena, sea la Secretaría X, Y o Z quien dictamine si hubo violaciones o delitos o no. Tiene que ser un órgano autónomo, imparcial y algo muy importante, que no dependa jerárquicamente del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Que sean autónomos respecto de su toma de decisiones que van a darse en relación a una situación determinada, en este caso, violaciones de derechos humanos. El INEGI, por ejemplo, va a dar datos duros respecto de alguna situación en particular
Y luego aquí viene la política de los otros datos, ¿no? ¿Por qué? En su momento, ¿por qué la persona del Ejecutivo puede llegar a tener otros datos? Porque justamente no se jerarquiza esta relación entre el órgano autónomo constitucional y el aparato ejecutivo, y pues vienen estas situaciones de en su momento crear un ambiente a lo mejor un poquito ríspido, pero al final del día eso creo que abona al Estado democrático porque, insisto, tiene que tener coordinación interinstitucional con las instituciones. Sí, yo no digo que tengan que estar peleados, ni la Constitución lo marca en ese sentido, sino que tiene que haber autonomía técnica y de gestión, pero siempre trabajando de la mano. Hoy día tenemos 9 órganos autónomos constitucionales en el aparato estatal mexicano, gubernamental mexicano. Esto es importante también que se mencione que se replica a nivel de las entidades federativas. Somos una federación compuesta por Estados Unidos, en el cual o en los cuales también van a tener órganos autónomos constitucionalmente protegidos en cada una de las constituciones locales. En este caso, CNDH de Coahuila, de Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, se va a hacer también un órgano autónomo en materia de transparencia en los estados. Entonces, ¿cómo veo el tema de la descentralización y la centralización? Pues al final del día lo comentamos desde el principio. Son situaciones que por su nivel de especialización, esas cuestiones que son difíciles de desmenuzar, el Estado dijo, pues prácticamente llévalo tú, porque al final del día llevas una tutela primordial de algo que yo no puedo hacer por mi naturaleza, y en el Estado democrático en el cual vivimos ya es ilógico imaginarme que en su momento ilógico para la mayoría de las personas, pero al final del día no lo estamos viendo así a nivel del aparato ejecutivo hoy en día, donde en su momento ellos creen que la Secretaría de Función Pública, junto con la Auditoría Superior de la Federación, con una coordinación, pueden llevar a buen puerto el derecho de acceso a información. Se nos olvida que también vemos el derecho de la protección de datos personales. Claro. ¿Ese quién lo va a llevar? ¿Sale? Y la Auditoría Superior de la Federación no tiene la información de los aparatos gubernamentales, tiene la información de la cuenta pública que está auditando del año inmediato anterior, no toda la información de años pasados que la tiene cada institución. Entonces, la veo hoy día como la tenemos. Creo que, como bien lo dices, la Constitución es perfectible, es flexible y se puede reformar con las 2/3 partes de cada una de las cámaras a partir de alguna iniciativa. Y hoy día estamos en el reto de mantener y de mejorar lo que se tenga que mantener, y a lo mejor depurar. Yo no digo que al final del día todos estén perfectos. Claro. Sin embargo, sí hay que mantener lo que en su momento no podemos prescindir como Estado mexicano, porque ahora ¿quién lo va a llevar? Y lo más importante son derechos humanos los que muchos de estos privilegian en su actuar. Algunos son derechos humanos llave. Los derechos humanos llave son derechos que nos dan acceso a otros tantos. Claro. Te pongo un ejemplo particular, el derecho de acceso a información. Tú puedes solicitar tu expediente médico vía derecho de acceso a información, en este caso por solicitud de datos personales. ¿A qué derecho humano te está dejando acceder? A la salud. Exactamente. Si tú tienes hijos, si tienes pequeños que en su momento quieres meter a una de las instituciones de tu demarcación territorial con mejor ranking, ¿a qué derecho te está dejando acceder? A la educación. ¿Sale? Entonces, lo veo como preocupante el tema de que se tome tan a la ligera el desaparecer órganos que en su momento ha costado sangre, sudor y lágrimas al Estado mexicano construir. Y que es importante que lo digamos con todas sus letras. No está padre dinamitar el puente una vez que ya pasamos los que tenemos que pasar de este lado, y ahora justamente pues regresar y dar pasos hacia atrás en su momento, en lo que ha costado décadas en su momento tener el Estado tal cual lo tenemos hoy constituido. Y viene el reto más interesante, que es inclusive fortalecer algunos, crear otros tantos. Hoy día no tenemos un órgano autónomo, pero creo que vamos a transitar para allá. Por ejemplo, de regular situaciones que tienen que ver con el aspecto digital, el metaverso. Claro. Eso lo va a hacer el Estado. Ya nada más lo dejo aquí, porque al final ya no es objeto tanto de la charla, porque hoy día ese de plano ni siquiera existe. Pero bueno, ya se creó recientemente una comisión, tú lo sabes bien. La de derechos digitales. Y que va a tener en su momento algún reto de cómo lo vamos a regular, porque vamos para allá a pasos agigantados. La inteligencia artificial, etcétera. Que ha hecho mucho la senadora Alejandra Lagunes, impulsado el tema. Que aquí me gustaría hacer como unas anotaciones, porque algo que dices y que a mí la verdad es que no deja de sorprenderme, y es cómo es que estamos destruyendo algo que nos costó tanto
construir. Porque, o sea, yo no digo que los organismos constitucionalmente autónomos sean perfectos. O sea, a ver, las instituciones no son así como entes abstractos. Están hechos de personas como tú y como yo. Claro. Y las personas como tú y como yo tenemos fallas. Pero, pues al final, como funcionarios públicos, deberíamos de tener mejores controles de evaluación, que si hay un asunto de corrupción, pues órale, se ataque, que si hay una denuncia de algo por ahí, se investigue. Pero de repente, que nos digan así como de, no, pues es que esto como que no está bonito, ni sirve sin ninguna evaluación. Así que nos digan así como de, esto no sirve, que a ver, aquí yo le mando un saludo a mi amigo Efrachú, que él siempre pelea porque el INAI le cobra 11 pesitos por darle información. Él que pues, se encarga del periodismo de investigación y son cosas que quizás podríamos mejorar. Por ejemplo, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos pueda comunicar mejor qué es lo que hace. Porque, a ver, cuando esto se creó, que fue muy peleado, en el 2014, pues nos hablaban de un montón de cosas bien horribles, pero al final es que sí logró cambiar las tarifas o sea, los minutos de a 10, 12 pesos, la verdad no me acuerdo muy bien, a hoy que es prácticamente gratuito comunicarnos telefónicamente, no solo en el país, sino en el exterior. Exacto. Entonces, esto que nos costó tanto trabajo y que de repente estamos destruyendo, por una parte. Y luego, por otra parte, es qué onda con que hay organismos constitucionales autónomos que son como muy consentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, la CNDH, que tiene un objetivo y unas atribuciones muy claras. ¿Qué hace de repente metiéndose en materia electoral en estas elecciones? Cuando incluso la misma autoridad electoral le dice, oye, no puedes hacer esto. La CNDH, que creo que tiene un presupuesto de unos 3,000 millones de pesos. Exacto. El INAI tiene 1,000 millones. Exactamente. Unos sí y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí se desaparecen y por qué otros pues como que se les premia? O sea, ahorita yo creo que es muy preocupante ver que el gobierno que nos hace ver que parece que los organismos que le sirven y que le son leales son los que se quedan y los que le molestan son los que se van. Creo que eso es algo que debería de hacer mejor el Poder Ejecutivo e incluso el Poder Legislativo, porque es como, a ver, si no está funcionando, pues dime. Dame los datos, dime, o sea, en qué no se está gastando, qué no se está ejerciendo bien, qué atribución no están cumpliendo. Y con eso, pues, evaluemos a todos. Pero hay unos que sí y otros no. O sea, está raro, ¿no? Está muy raro, pero bueno, la situación es la siguiente. En el sentido de que un órgano autónomo que le es comparsa al aparato estatal, a lo mejor, como bien lo comentas, con CNDH tomando ciertas actitudes a partir de quién es la titular y todos sabemos cómo se nombró con una cierta polémica por la cercanía con el Ejecutivo, etcétera. Y viene otro tipo de órgano autónomo que le es incómodo porque representa el control externo respecto del actuar gubernamental, como lo es el acceso a la información, pues claramente va a generar incomodidad. Claramente va a generar incomodidad en el sentido de que pueda desnudar que en su momento hiciste una licitación mal ejecutada, que en su momento tienes una persona que no cubre el perfil en un puesto determinado. Entonces, esto va a generar incomodidad y justamente es por ese espíritu de que no debe estar jerarquizado al poder. Entonces, particularmente, sí yo veo muy complicado el hecho de que estos órganos para vivir se tengan que jerarquizar, aunque sea bajito del agua, al poder. Esto es claramente contrario al sentido de lo cual se les dota de esa autonomía de gestión en la Carta Magna, porque al final del día no deben depender de un capricho presidencial o de un capricho legislativo el tomar sus decisiones. Por eso están justamente bien protegidos y bien blindados a nivel constitucional para que no tengan este tipo de temor de desaparecer porque no me cayó bien tu decisión, porque hiciste una resolución que justamente va en contra de mis aspiraciones legítimas o no respecto de alguna reforma X y o Z, ¿no? Entonces, creo que consideraría a lo mejor dar un repaso, como bien comentabas hace ratito, de aquellos que existen. Tengo en la mente algunas situaciones que han logrado para efecto de dejar claro los logros de estos órganos autónomos constitucionales y a partir de ahí dejar clara su importancia de cara a los retos que tiene el Estado mexicano en el futuro y que su disminución o su erradicación o extinción
causaría un perjuicio de sobremanera a como tenemos hoy el Estado conceptualizado. Ya comentabas hace ratito lo de las tarifas. Lo de las tarifas, todos nos acordamos en los 2000, donde en su momento empezaba el auge de los teléfonos, donde tenías a tus 5 contactos para llamarles 5 minutos. ¡Claro! Y con la reforma de telecomunicaciones tuvimos varios beneficios que se han reflejado en tu bolsillo, como lo es que tengas minutos ilimitados, inclusive ya poco a poco datos ilimitados, el apagado analógico del 2010 y tantos, donde en su momento también hubo una oferta competitiva ya inclusive en cadenas de televisión, ¿sale? Pero bueno, puntualmente... Es lo que hace la competencia, ¿no? Y la competencia es otro órgano con la competencia económica que vamos a pelear, por el cual no se hagan prácticas monopólicas en una situación determinada para vender gasolina, para vender tenis. La luz. Hubo sanciones en su momento para clubes de la Liga MX que en su momento se pusieron de acuerdo para ponerle tope salarial a las mujeres futbolistas con la creación en el 2017 de la Liga MX femenil. Y eso a través de la regulación entre particulares, porque al final del día aquí estamos hablando de particular y algunos otros órganos autónomos regulan la relación gobierno-ciudadanía. Entonces vamos a desmenuzar un poquito si tú quieres. Sí, por favor. Más o menos como que qué hace cada uno de los órganos autónomos, ¿no? Porque al final del día creo que estamos hablando de ellos en lo general, pero de cada uno vale la pena aterrizar a lo mejor ciertas particularidades y otros que a lo mejor no vamos a abundar tanto porque están más que protegidos y que no van a tener ningún problema, ¿no? El primero de ellos es el Banco de México. El Banco de México, imagínate, está creado a partir de esa necesidad de crear un órgano autónomo que en sus funciones tenga el mantener la estabilidad financiera y cambiaria y de política monetaria en el país. Tiene particular origen el artículo 28 constitucional y está creado a partir de esta necesidad de justamente ser quien vigile la cuestión de la expedición de la moneda, de vigilar las políticas, como ya mencionaba, monetarias, a mayor nivel de inflación en los mercados y demás, generar ciertas estrategias que tengan que ver con la protección del sistema financiero mexicano. Sí, sin el Banco de México se cae el changarro. Es para acabar pronto, ¿sale? Entonces, este está más que blindado. Y no va a tener ningún problema, ¿no? Otro de los órganos autónomos constitucionales, parte del 41 constitucional. No sé si esté tan blindado. Sí, ya sé. Y hablamos del Instituto Nacional Electoral, antes llamado IFE. ¿Sale? Tenemos todos en la cartera, en la bolsa, depende de lo que usemos, una credencial que nos acredita como ciudadanos mexicanos, que sin esa tarjeta o credencial no podemos hacer nada. Yo la veo así. Es una tarjeta metafóricamente hablando, es una tarjeta de crédito que en su momento ocupamos para ir a hacer la transacción a la casilla de a quién le vamos a rendir la confianza de ser nuestro gobernante, nuestro diputado local, federal, alcalde, etcétera. Y particularmente digo que no está tan blindado porque tú lo sabes muy bien. Está la teoría que por ahí la celebración de una elección la puede llevar a cabo el aparato gubernamental sin ningún problema. Pero bueno, esto para nada forma parte, guiño, guiño, de órganos autoritarios y que tienen que ver con... Y que tienen que ver con, pues sí, con autoritarismo. Y que en su momento, pues digo, va a ser muy importante en la conformación de las nuevas cámaras que se legitime este órgano que en su momento le ha dado paso a azules, le ha dado paso a verdes y le ha dado paso a guindas. ¿Por qué? Porque justamente actúan de una manera lícita, de una manera leal respecto de su encomienda constitucional. Si tuviste 5 y el otro 4, ni modo, maestro. Tuviste 5, el otro tuvo 4 y ha habido elecciones que se han resuelto por 0.58%, no digo cuál, pero fue en el 2006. Entonces, particularmente este órgano, digamos que cada peso que ha sido invertido en él ha sido, creo que más que bien ejecutado. Es uno de los órganos, creo que tiene mayor confianza ciudadana y particularmente es uno de los que hay que ponerle ganitas en el legislativo para poder blindarlo de mejor manera, fortalecerlo y
por supuesto que tiene cabida en la Constitución. Y hay que darle dinero. O sea, la Cámara de Diputados que se encarga de aprobar el presupuesto, en lugar de quitarle recursos al Instituto Nacional Electoral, que ya hace maravillas con lo que tiene, pues debería de meterle más, porque y ahorita que se viene este asunto de las elecciones del Poder Judicial, es que necesitamos que haya unas elecciones claras, limpias, un buen árbitro electoral fuerte. O sea, en un partido de fútbol, Claro. si el árbitro está vendido, ¿no? ¿Qué pasa? Penal para la América. Entonces, pues sí, ¿no? Claro. Ese es un problema. Y a mí es que yo sí creo que viene una reforma al INE y ya veremos cómo pasa. Pero creo que después tenemos a la CNDH, ¿no? la CNDH tiene asidero normativo en el 102 constitucional. Este surge justamente a partir de esa necesidad de mediar la relación ciudadano-estado. ¿Sale? Porque para mediar la relación ciudadano-ciudadano, pues están los ministerios públicos y otro órgano del cual vamos a hablar más adelante. ¿Te acuerdas de masacres como es Tlatlaya? Claro. Otras más contemporáneas. Nochistlán. Acteal. Y una de las cuales en su momento fueron bandera con justa razón es el caso de Ayotzinapa. Sí. ¿Sale? Entonces, crea la necesidad, el propio Estado, de regular esta relación con un mal actuar, con un ejercicio, pues digamos, excesivo muchas veces del monopolio legítimo de la fuerza que sí tiene el Estado. Este ejercicio, a veces autoritario, a veces excesivo, pues surgió la necesidad de crear este órgano que en su momento pueda dictaminar cuando un Estado está haciendo violaciones graves a derechos humanos. Este órgano, claro que es muy perfectible. ¿Por qué? Porque al hecho de solamente poder ejecutar recomendaciones, oye, Fiscalía, oye, Sedena, oye, Marina, te pasaste un poquito de la raya. Entonces pídele disculpas y pon un monumento a las mujeres asesinadas en... Sí, aquí en Reforma. Las mujeres asesinadas del campo algodonero. Campo algodonero en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, se me iba a Ciudad Juárez. Entonces, creo que más que tener la atribución de solamente hacer recomendaciones, sí tiene que tener alguna atribución más vinculante respecto de poder ejecutar sanciones, concatenado a otro órgano con amplia coordinación con los ministerios públicos para que en su momento pues, sí tuviera a lo mejor un poquito más de dureza. Únicamente digamos que esta es como la parte que yo en su momento diría que se tiene que mejorar en este órgano autónomo constitucional. Aquí déjame hacer una aclaración, claro que sí, para que lo entiendan los bebés de luz. Cuando tú hablas de violencia feminicida, o sea, de que una persona asesina a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Como en este asunto de odio. Sí. La persona que asesina comete un delito. Pero cuando este delito se investiga por el Estado, por la Fiscalía, y la Fiscalía no integra bien la carpeta, la Fiscalía amenaza, o sea, la Fiscalía no cumple bien su trabajo, entonces como la Fiscalía representa al Estado, viola derechos humanos. Entonces, claro, un particular comete un delito, pero es el Estado el que viola los derechos humanos. Ahorita hay una discusión, bueno, lleva yo creo que unos años, que se habla de que las empresas violan derechos humanos, ¿no? Que creo que más para mí es un asunto más de derechos laborales, pero bueno, esa discusión yo me la he perdido un poquito. Pero por eso es que surge la CNDH. Porque para esto, lo que tú nos dices, ¿no? Está el MP, está la Fiscalía, pero cuando viola tu derecho humano el Estado, una autoridad, es ahí en donde entra la comisión que debe ser autónoma y decir, no manches, policía, no manches, Guardia Nacional, pues sí, no, o sea, lo tenías que detener, no tenías que patearle ahí la cara, pues, ¿no? Eso no está bien, eso no lo hacemos. Claro. Castigo, ¿no? Y es en donde salen recomendaciones para el Estado, que la verdad es que en mis tiempos de legislativos de hace más de 6 años, pues, impulsábamos mucho. Y la CNDH incluso llegó a tener ahí algún impresentable, pero ahorita yo creo que esta persona que está a cargo ya nos hizo olvidar a ese señor. Y sí nos hace preguntarnos como, ¿qué está haciendo la CNDH? Claro, la CNDH es muy importante. La CNDH prácticamente tiene las herramientas técnicas casi de un ministerio público. Tiene visitadores que en su momento hacen la investigación en los casos particulares donde hubo alguna. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Tanuato, Michoacán. ¿Sale? En esa ocasión, supuestamente fueron emboscados algunos policías y ellos supuestamente tuvieron que reaccionar. Cuando llega el visitador, cuando hacen las diligencias, cuando hacen los peritajes, se advierte que las personas fallecidas, que irónicamente fueron también 43,
en su momento fue al año del caso de Ayotzinapa, dieron negativo en las pruebas de pólvora de la mano, ¿no? Radisonato de no me acuerdo qué. Tenían los orificios en los cuales les ingresaron las balas con cierto grosor, con cierta color, que representa que fueron tiros a menos de 1 metro, es decir, tiros de gracia. No fue un enfrentamiento, sino que justamente fue un fusilamiento. Y eso la CNDH la dictaminó. A lo que voy es, la CNDH hace la recomendación, oye, Estado, te recomiendo que no hagas fusilamientos. ¿Qué pasó con la integración de la carpeta y la determinación de en su momento quién es culpable o no? ¿Sale? Entonces, como bien comentas, hoy es un órgano que justamente desaparece de facto a partir de una voluntad y de una persona que en su momento se nombra, pues por una cuota, vamos a decirlo como es políticamente hablando. Entonces, lo que hace falta en su momento es cumplir con la Constitución, porque eso no lo hemos comentado, porque la Constitución no te establece qué periodos de vacaciones va a tener la CNDH, te establece el perfil técnicamente hablando que tiene que cubrir cada una de las personas que en su momento tienen la encomienda de llevar a buen puerto sus tareas. Es que esto que tú dices es que necesitamos personas verdaderamente especializadas en la materia al frente de cada uno de estos organismos. Estos organismos no van a funcionar con 100% de honestidad y valentía y 0% de conocimiento técnico. Ellos tienen que funcionar con 100% de conocimiento técnico y 100% de honestidad y valentía. O sea, es que no tiene que ser una cosa así y otra cosa no. Tienen que ser las dos cosas. Porque para eso ha habido gente que se encarga de especializarse años para llegar a justamente tener este nivel de encomiendas y llevarlas a buen puerto, y claramente teniendo esa especialización. Por eso es que muchas veces se les denomina con cierta cantidad de años para que sean atemporales a los nombramientos de los poderes ejecutivos. ¿Sale? O sea, si yo te doy 7 años como comisionado del INAI es para que no te dé miedo que al rato te vayan a perseguir el presidente que ya salió. ¿Sale? Entonces, esta parte es la que tenemos que tener en cuenta. Y es una de las situaciones que se tiene que mejorar. Vamos a ver, porque creo que le toca elección el siguiente año, si no me falla la memoria, a la CNDH, y ahí es importante elegir 1 o 2 años, creo que faltan, elegir un perfil que justamente cubra estas expectativas legislativas y que pueda rendir mejores cuentas a la ciudadanía. Primero Diosito del Senado, así será. Ojalá. Luego tenemos que al INEGI. Al INEGI está en el 25, 26 de la Constitución, donde justamente tenemos que tener como Estado un Sistema Nacional de Estadística y Geografía para que en su momento, con datos considerados como oficiales, digamos que tenga el Estado herramientas para tomar mejores decisiones para cuestiones infraestructurales, para tomar decisiones de diversas envergaduras. Para políticas públicas. Para efecto de la ejecución de políticas públicas. ¿Sale? Entonces, es importante saber, por ejemplo, cuántas personas habitan hoy día en el país. Entonces, hacemos justamente un censo. Cuántas personas habitan en una situación de ciertas características de vivienda para saber qué políticas públicas tengo que implementar en esa situación, dónde me va a hacer a lo mejor falta generar alguna infraestructura para una escuela, un kinder, porque aquí tengo más niños de los que tenía hace 10 años. Entonces va a ser una herramienta técnica para que se dote. No figura mucho. No figura, me refiero a que... Es que creo que lo damos por sentado. Poca gente lo da por sentado, pero no como tal en su momento. El hecho de que sea muy visible no quiere decir que no sea importante para la ejecución de obra y de política pública, quiero decir, en ese sentido. Claro, de hecho, recuerdo mucho el programa con Mau del INEGI, en donde él nos cuenta, pues es que hicimos un estudio del Sistema Nacional de Cuidados, de esto que creo que necesitamos, y los datos del INEGI ahí están y podrían servir para legislación y política pública, y quizá este sea el meollo del asunto que pueda resolver un montón de problemas que enfrentamos como país. Claro. Ahí están los datos, pero si los quieren tomar, pues ahí, ¿no? Pero si no los quieren tomar, pues aquí estamos. Entonces, para mí, sí es el INEGI es ese como esa persona que nos ama y que damos por sentada, ¿no? Como nuestra mamá o nuestro papá, pero no entendemos la importancia y la relevancia que tiene en nuestra vida
porque, o sea, los censos del 2005, los censos que se hacen cada 15 años y que nos dicen quiénes somos como país, como sociedad mexicana, en esta diversidad riquísima que tenemos como sociedad, como cultura. Porque pues ahí también vimos el asunto de las comunidades afro, las poblaciones indígenas, los LGBTTIQ+. Creo que este asunto es de darle más importancia al INEGI y de voltear a ver ahí y de también preguntarnos qué es lo que está pasando con él, porque de repente unos datos que se encontraban muy fácil, de repente como que se parece que estuvieran escondidos. Entonces, sí es un organismo al que tenemos que ponerle ojo porque es una parte como toral de nosotros como sociedad mexicana. Claro. Creo que después seguirá. Tengo en mente ahorita para los efectos la COFESE. La COFESE, digamos que surge a partir de esta necesidad de regular una relación, ahí sí entre particulares, contrario a los NDH que regulan una relación Estado-ciudadanía. Aquí muchas veces los particulares, llámese las empresas, vamos a hablar en particular de una que antes tenía ese famoso monopolio de la comunicación, como lo es Telmex, que en su momento yo te puedo poner la tarifa que yo quiera, pues soy el único que te brinda ese servicio. Y entonces, hazle como puedas. Si te doy a 100 pesos el kilobyte, pues me los tienes que pagar. O si no, bueno, no tienes, pero si no tienes internet. Entonces, con la creación de órganos, que en su momento, en este caso de manera coordinada, como es con el IFT, con la regulación de las tarifas y en este caso con la reforma en telecomunicaciones que también se impulsa a través de este tipo de órganos como es el IFT, ¿qué crees? Que ahora entraron más competidores y ahora hay más jugadores en el campo. Entra la telefonía A, la B, la C. ¿Pero qué crees? Que entre las tres me puedo poner de acuerdo para decirte, ¿te acuerdas que estaban 100 pesos el kilobyte? Pues lo vamos a bajar a 90. Tu reforma medio funcionó, pero pues de todas formas sigo cobrando lo que yo quiero y me pongo de acuerdo. Entonces, la COFESE lo que va a hacer es destruir desde sus facultades estas prácticas monopólicas de mercados que se ponen de acuerdo en contra de la ciudadanía. Ahí sí, regular una relación entre particulares para el beneficio de la gente. ¿Sale? Entonces, tiene un origen. Este sí es uno de los órganos que parece que no tiene ninguna importancia, que la puede llevar a cabo cualquier secretaría del aparato del Ejecutivo. Entonces, en particular, esta necesidad de regular los mercados es lo que derivó en la creación de este órgano como lo es la COFESE y que en su momento ya impone eso. Esta sí tiene dientes de imponer sanciones a personas físicas o morales que se ponen de acuerdo para el establecimiento de prácticas monopólicas. Por ahí ha sancionado a bancos, por ahí ha sancionado a grupos farmacéuticos, ya lo mencionaba hace ratito, a clubes de la Liga Mexicana que sí, los hombres que ganen lo que quieran, pero entre los 17 clubes nos vamos a poner de acuerdo para que las mujeres no ganen más de 3,000 pesos al mes ¿sale? Entonces, en su momento, este ha sido uno de los beneficios más importantes que ha tenido la COFESE respecto de la regulación entre ellos para el beneficio del bolsillo de la gente, de nosotros como ciudadanos. Luego, ¿a quién tenemos? Traigo en mente al IFT. Claro. Porque va concatenado. El IFT llega a regular el aspecto, como su nombre lo dice, de telecomunicaciones. Las concesiones de telecomunicaciones, de radio, no solamente es el teléfono celular. Tiene que ver con radio, televisión y claramente la cuestión que tiene que ver con el aparato analógico del Estado mexicano, ¿no? Esta parte, digamos que se crea a partir de una necesidad en los 90 y tantos. Con Ernesto Zedillo se crea la Comunicación de Telecomunicaciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, y a partir de esta reforma, de las reformas estructurales del Pacto por México, se le da esta elevación a rango constitucional. Lo que pasa es que había órganos que ya existían. Por ejemplo, el INAI era un órgano descentralizado no sectorizado y en el 2014 lo elevan a rango constitucional. Entonces, en el caso de telecomunicaciones había una comisión ahí que pues nada más existía y deambulaba respecto de la regulación de estas partes. Sin embargo, ya con la creación del órgano autónomo constitucional vienen estas regulaciones a partir de la ejecución bien lograda, ahí sí creo que muy bien lograda, de su disposición normativa que le creó el legislador en su momento, para que esto se vea reflejado en tarifas,
para que esto se vea reflejado en competencia. En servicio. Y en un servicio. Y hoy día quienes son asiduos a ver televisión se dan cuenta que ya hay más cadenas compitiendo en el mercado, que ya tenemos justamente inclusive hasta gente que subarrenda la señal. Y ya tenemos que Pillofón, que Unifón, WX, yo no sé qué. Entonces hay mucha oferta competitiva para que cada quien pueda tener un plan de datos con X característica y sin ningún problema pueda tener este derecho de la comunicación. Luego, ¿a quién tenemos? Mi mero mole, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el ¿Qué te INAI. parece si primero hablamos de la Fiscalía y luego para que del INAI ya baja? Bueno, la Fiscalía es el último, creo que es el último órgano autónomo constitucional, porque me refiero al último de los, porque recientemente se le dotó de ese rango. La Fiscalía General de la República hace no mucho era la Procuraduría General de la República, la PGR, mucha gente le seguimos diciendo así muchas veces, a mí se me va. Como bien lo comentabas, tuve la fortuna de colaborar por allá en aquellos momentos, desde el ámbito de la transparencia también. Y justamente viene la elevación a rango constitucional. ¿Para qué? Para que el fiscal no sea carnal, ¿te acuerdas? Sí, claro. No al fiscal carnal del aparato gubernamental. Entonces, en este caso, se trata, la Fiscalía General de la República ni más ni menos tiene el monopolio de la investigación y persecución del delito federal, de fuero federal. Para el fuero local existen las fiscalías locales. Y en este caso particular es uno de los órganos autónomos constitucionales pues más importantes porque va a regular la relación en cuanto a el librito que tenemos entendido como Código Penal y el bienestar de la ciudadanía. En este caso particular justamente tiene asidero normativo en el 102 constitucional y establece que el Ministerio Público de la Federación tiene que perseguir, investigar y proteger los derechos de la ciudadanía, evitando justamente esto a partir de la integración de carpetas de investigación, antes llamadas averiguaciones previas. Entonces, pues es uno de los organismos autónomos, pues creo que más importantes y a su vez perfectibles por la complejidad de los datos que llegan a tratar ahí. Hashtag Fiscalía que sirva. Fiscalía que sirva. Aquí venimos a hablar pues, las cosas como son y creo que tiene el mismo problema de CNDH a partir de la elección de la cabeza que hoy día los coordina cuando tiene afinidades con el aparato gubernamental. ¿Sale? Ahí yo voy a diferir contigo porque yo creo que desde tiempos de la PGR había un 95, 90 y tantos % de impunidad en los casos. Carpetas que no se terminaban de completar, cosas que se iban a la congeladora, al archivo por siempre y para siempre. Yo sí creo que ahí le falló a las administraciones totalmente pasadas y a estas, y creo que hoy estamos cargando tanto ese lastre porque tengo que repetirlo una y otra vez, no me voy a cansar. La Fiscalía General de la República no pertenece al Poder Judicial y de repente decimos, no, es que no hay justicia, no hay justicia en México. Pues es que, pues, ¿de dónde empieza? Policías, elementos de la Guardia Nacional, fiscales, ¿no? Y yo que vengo del mundo de los derechos humanos, que fue donde empecé como el asunto de mi carrera política, pues es que siempre nos habíamos topado con problemas en las procuradurías. Y la Procuraduría. Y yo no digo que, te digo, están hechas las instancias de personas como nosotros. Y hay personas valiosísimas en las fiscalías. Pero luego también, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Para cuántas miles de personas y millones de personas que somos en el país? Y los miles y miles de casos y de delitos que se cometen al día, pues claro que también ellos están rebasados y de repente, pues si nosotros tenemos estrés, pues ellos que se encargan de perseguir y de esclarecer casos, no manches, esa labor titánica y tan fundamental para el país, a mí también me tendría así como intensamente en ansiedad dando vueltas ahí en el control de mando de los pensamientos. Pero por eso es que creo que difiero, porque creo que eso no ha cambiado tanto para mí. Ajá, no, me refería particularmente donde yo no concibo, donde al ser un órgano autónomo constitucional, he visto más de una vez, yo le tengo un amplio cariño a la Fiscalía por haber estado ahí y haber vivido eso que tú acabas de mencionar. Ese estrés, esa impotencia de no tener una tercer mano para poder tener otra laptop acá a este lado, esa parte yo la viví en carne propia. Y a lo que voy es, en este sexenio particularmente, yo vi a más de una vez al presidente fuera máscaras diciendo, sí, ya lo hablé con el fiscal. Oh, sí, claro. Sí, ya el fiscal me dijo que ya abrió una carpeta. ¿Cómo el presidente sabe esos datos? Es a lo que iba. Mi comentario iba en el sentido
de que tanto la CNDH como la Fiscalía General de la República hoy día viven un acaparamiento y de facto, digamos que sí pertenecen al aparato estatal, aunque constitucionalmente hablando diga lo contrario. Y me refiero por esta coordinación a veces un poquito excedida que tienen con el aparato estatal primario que depende del Ejecutivo. Entonces, cuando en su momento se quería nombrar a Raúl Cervantes como fiscal, se hizo, que era senador. Como dices tú, hashtag no al fiscal carnal. ¿Por qué? Porque se trataba de traer a una persona con esta autonomía técnica de gestión para los efectos de que no tuviera alguna concatenación diagonal subordinación a quien representa el poder en ese momento determinado. Era el PRIT. Entonces, la persona que hoy día comanda los trabajos de la fiscalía, pues es aquella persona que fue nombrada de manera primaria por el ejecutivo. Entonces ya después viene la elevación a rango constitucional y la ratificación de esta persona en el encargo. Y es donde digo, bueno, en futuras elecciones tenemos que tomar en cuenta que esta persona, quien ocupe ese cargo, pues tenga esa autonomía y conocimiento técnico para llevar a cabo a buen puerto los trabajos de la fiscalía. La integración de las carpetas y todo eso claramente requiere presupuesto, requiere sensibilización, conocimiento. Mayor sensibilización y conocimiento de quienes ejecutan esa noble labor, pero para los efectos digo, bueno, pues es uno de los órganos autónomos creo que más importantes por la delicadeza de los asuntos que llevan, ni más ni menos el monopolio de la investigación del delito federal y que no haya delincuencia organizada. Y los decomisos. Tienen la Agencia de Investigación Criminal, que tiene justamente una de las policías ministeriales más importantes del país. Tiene un centro de inteligencia que es, digamos, que un mini FBI para efectos de erradicar la delincuencia en México, en coordinación con las fiscalías, en coordinación con la Interpol para lo que es las fichas rojas, alertas rojas en el mundo. Ahí sí, en el mundo, una coordinación con todas las fiscalías o sus similares que hay en Francia, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Entonces digo, es muy importante que la persona que esté ahí pues tenga esta autonomía. ¿Sale? Y luego tenemos más o menos el Coneval, que entre que sí, que no. Entre que sí, que no. El Coneval es un órgano que tiene la labor de medir la política social, en el caso particular de la medición de la pobreza. ¿Sale? En el caso del Coneval, lo que hacemos es establecer e identificar los parámetros con objetividad para ver en qué estados de la República vamos a tener un poquito más de herramientas para disminuir esas asimetrías que tienen que ver con la pobreza y particularmente es como esa es su labor primordial para la ejecución de política pública posterior y disminuir estas brechas conforme a sus determinaciones. Luego ya no podemos hablar del Instituto para la Evaluación de la Educación porque ese ya se desapareció. Se desapareció en 2019, más tardar 20 por ahí, que tenía esta encomienda. Este órgano no alcanzó la madurez, no alcanzó la mayoría de edad, por así decirlo. Se quedó en la adolescencia. Duró, ¿qué? 5 años, si no me falla la memoria, para efectos de justamente medir las capacidades técnicas del profesorado en México. Y esto tenía, pues creo que una cuestión bien sencilla de entender. El objetivo de que el maestro que se para en el aula diera una mejor evaluación y a mejor evaluación, mayor calidad educativa. La ecuación ahí es bien sencilla, pero bueno, viene a partir de los acuerdos de esta administración y va para abajo la reforma educativa como la llegamos a comprender en algún momento, realizada en los 2014 y 15 y pues hoy día ya no existe. Es un órgano ya extinto. Para esto se tuvieron que poner de acuerdo a partir de la emisión de una iniciativa las 2/3 partes de las cámaras y al menos 16 de los 32 congresos locales. Es así como procede una reforma constitucional y cómo se le dio de baja. Y luego ya tenemos al que es tu mero mole, del que eres expertazo, que es el INAI. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en lo sucesivo INAI, es el órgano que tutela no uno, sino 2 derechos. El derecho de acceso a información y el de la protección de datos personales desprendidos del 6º constitucional y del 16º constitucional, respectivamente. Este órgano se crea a partir justamente de la necesidad de generar un control externo en la administración pública. ¿Por qué digo control externo? Porque para controlar internamente ya existen las auditorías, ya existen los órganos internos de control. Entonces,
¿Qué falta? A mí me gusta llamarlo, no viene así en la ley, no viene así en la Constitución, ni lo busquen, pero es un órgano que vela por la auditoría ciudadana. Oh. Por la auditoría ciudadana de que yo tengo el derecho de preguntar qué, cómo, para qué el Estado mexicano ejecutó ese peso. ¿Sale? ¿Cómo va a llevarse a cabo esta licitación? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de compras de esos camionetones que traen? De la silla en la que estamos sentados con los servidores y servidoras públicas. ¿Sale? Entonces, viene a tener colación al Estado mexicano por esta necesidad. Digamos que se configuró un pequeño grupo de personas denominado Grupo Oaxaca, Claro. que en su momento derivó en la primera emisión de la Ley de Transparencia. Ahí estaba hasta Genaro Villamil. Exactamente. Generó la Ley de Transparencia del año 2002. Esta ley estuvo ejecutada a través de un órgano descentralizado no sectorizado de la APF, que era el IFAI. ¿Sale? Y justamente tuvo una denominación o elevación a rango constitucional en el año 2014. Fue parte de estas reformas llamadas reformas estructurales del sexenio anterior, donde en su momento no se le quitaron atribuciones, sino al contrario, se incrementaron en demasía las atribuciones y se le dieron dientes para efectos de imponer sanciones económicas y que no pueden ser pagadas con recursos federados, sino con recursos públicos del servidor público que cometió alguna falta o alguna negligencia en la tutela del derecho de protección de datos personales o en el de derecho de acceso a información. Entonces, hay amplia gama de casos que ahí sí traigo muchos en la mente que te puedo comentar. Pero bueno, para todos los efectos ha sido útil, o para todos los colores ha sido útil el INAI. El INAI en su momento fue uno de los órganos claves para investigaciones de gran peso en el Estado mexicano, como lo son, tú te has de acordar muy bien, la famosa estafa maestra. Claro. ¿Sale? ¿Cómo demuestro que esos pesos no fueron ejecutados para lo que se supone que se iban a ejecutar, que eran estas capacitaciones en universidades y demás, sino que de plano fueron otorgados a empresas fantasmas con domicilios fiscales en lotes baldíos? Sí. ¿Sale? Y te traigo uno más contemporáneo, Segalmex. el tema de Segalmex. Que incluso Segalmex es un caso más grande de corrupción que la estafa maestra. Pero por mucho. Entonces, esos casos particulares se han dado a través de esta llave del derecho de acceso a información. Y también, volviendo a tener relación con lo que ya comentábamos hace ratito, con casos, por ejemplo, lo que tuvo que hacer la Fiscalía General de la República con la publicación de la primer carpeta de investigación pública a toda la gente. Hoy día todavía obra en el portal de la Fiscalía respecto de la investigación de la carpeta de Ayotzinapa. ¿Sale? Donde ya justamente el órgano autónomo constitucional puede obligar, con estas resoluciones vinculantes que tiene, de obligar a un órgano, el que sea, de los sujetos obligados, de los 800 y fracción sujetos obligados, lo haces, lo publicas, porque sus resoluciones son vinculantes e inatacables por parte de los órganos de la Federación. Solamente el Ejecutivo puede impugnar a través de su consejero jurídico algunas resoluciones que se estipule o que se estime que van en contravención con lo que tiene que ver con violaciones de otro tipo. Sus resoluciones son vinculantes, son inatacables y tienen que ser atendidas por parte de los órganos del Estado, sí o sí. Y en el caso particular, digamos que hoy día vive una pequeña crisis por la consecución de o el mal logramiento de lo que tiene que ver con acuerdos políticos. Antes de que hablemos de eso, yo quiero que le quede muy claro y necesito reiterar esta información a los bebés de luz. Y es que, a ver, el INAI no es que sea una bodega llena de información de todas las instituciones públicas y que diga el INAI, le voy a dar al ciudadano esta información. Esta no se la voy a dar. No, el INAI es un mediador, porque todos los sujetos obligados tenemos nuestra información. Hay una puntualización nada más. La solicitud la hace la gente directo vía plataforma al órgano que tiene la información. El INAI ni se entera que esa solicitud procedió hasta que llega a recurso de revisión. Lo pongo en términos prácticos. Oye, ¿qué crees, Senado de la República? Quiero conocer cuántos contratos tienes para la adquisición de autos en 2022. Entonces, a partir de la solicitud, el Senado lo turna a su área administrativa. Su área administrativa va a contestar y yo te puedo contestar, no compré ningún vehículo. Tú dices, lo estoy viendo estacionado allá afuera. Lo estoy viendo estacionado allá afuera y es un modelo 2022.
Entonces, ¿qué onda? Meto recurso de revisión y ya el recurso ya llega al INAI. Ujú. Y el INAI va a analizar la solicitud, va a analizar la respuesta y va a decir, claro, Senado se tiene que pronunciar, pronúnciate. Y Senado va a decir, ay, ¿qué crees? Ya busqué bien. Sí, Sí. compré dos, ahí están. Bien baratos. Lo que pasa es que son Versas que compraron a 2 millones de pesos. Ah. Perfecto. Entonces ahí podemos entender por qué de manera primaria no se entregó la información. Y a lo que voy es, el INAI va a decir, bueno, ciudadano, ya te dieron la información, vamos a sobreseer el recurso porque ya el acto reclamado quedó sin materia. O bien, si no la dieron, pues instruir que en su momento hagan otra búsqueda, etcétera. Pero lo que quiero que quede claro es que este procedimiento es muy asequible, muy fácil, porque únicamente tienes que crear un usuario en plataforma y el INAI únicamente va a conocer de estas situaciones cuando ya llegan a recurso de revisión. Y sí hacen algunas revisiones para efecto de la mejora en la ejecución de las respuestas de los sujetos obligados y demás, pero esto ya lo hace con muestras. Ujú. Ya lo hace con muestras y va a tener justamente alguna recomendación para que los sujetos obligados mejoren la emisión de sus respuestas a partir de estas evaluaciones que sí hacen de manera periódica y de manera continua. Yo también quiero que es una pregunta, Sí. porque esto es el acceso a la información de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que podemos hacer como ciudadanía con el INAI o lo que el INAI tiene que tutelarnos. Pero tiene otro asunto que es también la protección de datos personales, que esa creo que de repente se nos va, pero también es fundamental. Tiene que ver algo, por ejemplo, con avisos de privacidad, o sea, cotidianamente, ¿cómo es que las personas tienen esta tutela de este derecho? La protección de datos personales, bien lo comentas, a veces se puede dar como un poquito la materia B del INAI. Ujú, Realmente ujú. ninguna de las dos es más importante que la otra. Las dos son derechos humanos constituidos, sexto y 16avo constitucional. Ujú. La protección de datos personales, te voy a poner un par de ejemplos, tiene que ver muchas veces con, en este caso, dame mis semanas cotizadas. Tú dime si a una persona no le va a ser un poquito más feliz el resto de su vida si le dan un 30% más de pensión. Y esto llega a pasar cuando yo solicito mis semanas al IMSS, al ISSSTE, y de repente, no, pues es que de las 1000 y fracción que me reportas, nada más tengo 800. Y a partir de la solicitud de datos de una persona que le dice, no, es que mira, tengo la credencial de que en 1980 y pico trabajé en esta empresa, lo que hace el INAI es instruir al IMSS, al ISSSTE, al que se trate, de busca bien en esta delegación, porque me están dando un medio de prueba que en su momento demuestra que la persona sí trabajó ahí. Ay, ¿qué crees que sí estaba? Nada más que no busqué bien. La información de años pasados se tiene en microfichas, rollos de microfilm, o sea, de una manera muy artesanal, que en su momento la gente no busca bien cuando justamente tiene este encargo público, que es lo que hablábamos al principio de que, no, pues es que a mí me da flojera buscarle bien, ¿no? Entonces, justo es uno de los derechos, yo diría, más importante porque son derechos llave. ¿Sale? Entonces, el derecho de la protección de datos va a tutelarse por parte de este órgano autónomo constitucional. Es más, lejos de desaparecerlo, yo sería de la idea de separar las funciones que tiene que ver con el acceso, crear una agencia de datos personales particularmente. Eso ni siquiera hoy día está en discusión, hoy estamos tratando de salvar al primero, pero bueno, para efectos del futuro ya nada más dejo en el tintero. En el tintero la posible emisión de otro órgano que sea solamente encargado de la protección de datos personales. Y lo que mencionabas de justamente el aviso de privacidad y todo lo que tiene que ver con esto, este es un derecho que se tiene que regular entre Estado y ciudadanía y entre particulares también. ¿Por qué? Porque Banamex nos va a ofrecer un servicio, en este caso bancario, porque igual Movistar, Telcel, cualquier empresa de telefonía va a tener nuestros datos personales y tenemos que cuidar ahí muchos principios que tienen que ver con principio de licitud, principios de lealtad, principios que tienen que ver con el no utilizar nuestros datos personales para campañas publicitarias, para cuestiones que tienen que ver con algo electorero. O sea, justo estos avisos de privacidad que hoy día nos dicen cuando llamamos al banco y que queremos consultar nuestro saldo, consulta nuestro aviso de privacidad, tus datos presiona uno para escucharlo bien, que nunca lo hacemos. Esto justamente es lo que tiene que ver con la protección de datos personales y hoy día existen dos leyes, la de protección de datos personales en posición de particulares y en posición de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado, para poderte dar un servicio y tus tarjetas de bienestar, necesito que tu edad, tu INE, todo lo que tiene que ver, inclusive de salud, porque hay gente que recibe apoyos por incapacidad. Entonces, estos datos no tienen que ser utilizados
para que al rato te vaya a vender un proveedor de insumos para gente con discapacidad los servicios porque me los dio la Secretaría del Bienestar. Claro. Entonces, ellos tienen que utilizar los datos únicamente para los fines y con esa secrecía que requiere la protección de los datos personales. Y luego tenemos lo de los particulares. Antes de pasar a lo de los particulares, creo que es muy importante este asunto de que entendamos también que nuestros datos personales somos nosotros. O sea, nuestra CURP, nuestra INE, son cosas que nos definen y nos hacen únicos en el mundo. A ver, ya somos únicos y especiales, bebé de luz, pero esos datos personales nos hacen aún más únicos e identificables. Y una cosa son los datos personales y otra cosa ya también son los datos personales sensibles, nuestros biométricos y todas estas cosas que la INE, bueno, nos la roban, o sea, la podemos reponer, pero hacer otra huella. Claro. ¿No? Que además es nuestra llave para un montón de cosas, que nos vuelva a crecer otro iris, otro ojo, o sea, está cañón, ¿no? Y por eso es que creo que debemos de ser conscientes de la importancia, que aquí es en donde, por ejemplo, una cosa es la regulación de los datos que tienen sujetos como nosotros, ¿no? Como el Senado, como presidencia, no, o sea, el asunto de que cuando a presidencia se le filtró la lista de periodistas que iban a la mañanera y ahí había pasaportes, dices, pues, ¿qué onda, no? Pues porque por ahí se pueden cometer fraudes y otro tipo de delitos. Y luego tenemos los de los particulares, que son, eso ya nos podrías como que explicar un poquito. ¿La relación entre particulares? De la protección de datos personales en posesión de particulares. Es que tanto en posesión de particulares como en posesión de sujetos obligados, estas leyes son muy similares la una con la otra. Porque al final del día, la situación de la protección de datos y los principios que deben regir tanto al mundo particular como al mundo gubernamental son prácticamente los mismos. El tema de que sea lícito, que yo obtenga los datos personales de una manera legal, que esté facultado para obtener esos datos personales, que sea, digamos que una cuestión, una vez facultada, que sea leal, que yo no utilice esos datos personales por medios fraudulentos, engañosos y que los utilice para una opción B, cuando yo únicamente te estoy diciendo que va a ser con estos fines particulares para darte el apoyo o para ofrecerte el servicio, hablando del sector gobierno y sector particular en un caso o en el otro. En el caso particular, las dependencias y los particulares, los dos, tienen que tener en cuenta que tienen una facultad exclusiva de tratar eso para los datos, para los efectos para el cual obtuvieron el dato. A mí me llamó poderosamente la atención, y no tiene ni una semana, cuando se filtra en una trinchera pública los salarios de periodistas que ni siquiera han percibido un peso del erario público. Ellos tienen una relación entre particulares privada. Y que yo diga, es que ha ganado esta persona 20 pesos, 30 pesos o millones de pesos, no es un dato que se tenga que revelar en trinchera pública. Claro. Y ese dato, si fuera nuestro dinero, o sea, recurso público. Sí, claro. Tú como servidora pública, yo como servidor público, si me buscas en la fracción 8 en obligaciones de transparencia, aparece cuánto ganas y en la declaración patrimonial cuánto ganas, también anualizado. ¿Sale? Pero cuando una persona justo tiene esta trinchera de privacidad y que ha trabajado en una institución, en este caso de carácter privado, pues su salario, si hace con su dinero lo que le... Si lo quema, si lo regala, pues eso no nos importa. Eso no nos importa. Entonces, a lo que voy es, tanto en el sector público como en el sector privado, aquí sí armónicamente los dos tienen que tener una conciencia clara de que no pueden revelar los datos personales que son el oro del siglo XXI, porque justamente nosotros pensamos que tenemos acceso a aplicaciones de manera gratuita. No. Realmente no es gratis. Tú eres el producto. Tú eres el producto porque tú eres el consumidor, porque tú eres el que va a votar. Hay elecciones que ya han cambiado su tendencia a partir de una campaña establecida para los efectos. Lo acabas de mencionar. Siempre vas un paso adelante de mí, amigo. El caso de cambiar la conducta electoral a partir de los clics que realiza una persona a través de Facebook es un caso que me parece impresionante. Claro. Para quien no lo conoce, lo resumo lo más que pueda. ¿Cuál es la segunda enmienda que tiene que ver en Estados Unidos con la aportación de armas? Creo que es segunda o tercera, por ahí va. ¿Y qué crees? Que yo puedo saber si tú eres una persona más protectora o eres una persona más aventurera a partir de los clics que realizas en tu Facebook. Y si eres una persona más aventurera, pues te puedo ofrecer que portes un arma para caza deportiva,
para cuestiones que tienen que ver con algo en particular que tenga que ver con alguna actividad de tiro, en campos de tiro. Pero ¿qué crees? Que si eres una persona más protectora, te voy a decir, no, aporta un arma porque tu familia merece protección. Entonces, a partir de los clics que realiza una persona, va a ser el tipo de anuncio que le llegue y puede decantarse por algún candidato, ya sea rojo o azul. Claro. Entonces, en este caso, los datos personales, en casos particulares, ya hicieron que ni más ni menos el propio Zuckerberg se sentara en un tribunal americano para establecer por qué sí, por qué no. Pero bueno, es a lo que voy, con una falta de regulación todavía, y por eso la libró de estas plataformas, sobre todo que manejan datos personales de manera a lo mejor todavía discrecional, a falta de regulación, y que derivó en la creación, inclusive hace no más de un año, de la Comisión de Derechos Digitales acá en el Legislativo mexicano. Pero bueno, de ahí la importancia de la protección de estos datos. Yo siempre que llego a un lugar, de hecho, una de mis mejores amigas vive en un edificio de esos que te piden identificación. Entonces, pues yo doy cualquier identificación. Me dice, no, identificación oficial. Y yo, por supuesto. ¿Tu aviso de privacidad? ¿Qué vas a hacer con mis datos? Dime qué vas a hacer. Porque, o sea, te voy a dar, ¿quieres mi pasaporte o mi INE? Perfecto. O sea, no te voy... Pues ahora sí que diría mi abuelita, no te voy a dar la flor así de fácil, ¿no? Claro. O sea, yo necesito saber que mis datos personales los vas a proteger. Y yo soy esa persona insoportable cuando llega a ciertos edificios así, sí, perfecto. ¿Y tu aviso de privacidad? No tienes. ¿Y cómo me estás pidiendo una identificación oficial? Claro. Creo que ese tipo de cosas que tenemos que hacer más y más conscientes de la importancia que tienen para nosotros, para empresas y para gobiernos. Claro. Los datos ya... Yo me he topado casos inauditos donde en su momento, no me acuerdo en qué institución fui a hacer un trámite y te dan una hoja con un formulario y la hoja de atrás era una credencial de lector de a una persona X. Entonces, ya tiene algunos años, y digo, hemos evolucionado un poquito, pero pues en ese sentido, imagínate, o sea, yo al rato con esa hoja digo, perfecto, ni siquiera me la tengo que llevar, le tomo una foto y ya tengo una INE de alguien más. Y hago un fraude en Marketplace. Exactamente. Y luego esa persona ya tiene un crédito a su nombre. Claro. Entonces es justamente, por eso digo, de ahí la importancia. No le veo lo insoportable, ya justamente tiene que ver con una cuestión de que no es que lo digas tú nada más porque eres Alma Ugarte. Tú ya justamente conoces que hay una ley de protección de datos que va a regular la relación entre particulares o en su caso la de sujetos obligados con el Estado. Y esta bien llamada protección de datos personales, pues tiene que ser literal, no nada más en el sentido de que, sí, ahí los tengo y justamente están aquí al alcance para que cualquier persona se los lleve. No, los datos ya tienen que tener, y ahí sí los sujetos obligados ya tenemos que tener un documento de seguridad, un inventario de datos personales, saber que se les asignan las medidas físicas, porque podemos tener algunos datos de manera física, o bien alguna situación digitalizada con contratos de ciberseguridad bien establecidos y que no puedan ser bases de datos de muy fácil vulneración. Y yo creo que ahí es en donde radica, pues, entender esto, la importancia del INAI. Y porque esta iniciativa de su desaparición, yo creo que nos debería, como ciudadanos y ciudadanas mexicanas, como jóvenes, como niñas, niños, preocupar. Claro. ¿No? Sí, esta mal llamada o mal conceptualizada hipotética reforma que el INAI, sus atribuciones y funciones las pueda hacer de buenas a primeras la Secretaría de la Función Pública, requiere un análisis exhaustivo. Y te puedo asegurar que no lo pueden hacer a menos que de plano transfieran sus funciones a la ley que regula la Secretaría de la Función Pública y que le trasladen el personal que lleva a cabo las funciones del órgano garante constitucional. O sea, pero insisto, no es lo ideal, máxime cuando se nos está olvidando que existe el aparato de los datos personales. Claro. Entonces, ¿ese quién lo va a llevar? Claro. Entonces, es una situación que va a tocar analizar muy detenidamente en el legislativo y puntualmente el aseguramiento de quienes en su caso en esta ocasión son minoría, que se atrincheren y que justo eviten que este tipo de reformas puedan transitar de una manera contraria a lo que hoy dice la Constitución. Sí, es que, a ver, o sea, yo creo que esto que estás haciendo de señalamiento de, pues, o sea, sí, la iniciativa le transfiere a la Secretaría de la Función Pública el asunto de tutelar el derecho de acceso a la información, pero ¿qué onda con la protección de datos personales? Y lo siguiente es, ¿qué onda con la austeridad? Porque eliminar estos organismos significaría, pues, liquidar a gente.
¿no? Porque no puedes quitarle esos derechos laborales. Ok, transfieres la planta al organismo, a la institución del Ejecutivo que la concentra. Pero entonces, ¿qué onda con las autonomías para que estos organismos funcionen y en lugar de que llegue el periodista y diga, oye, quiero saber cuántas toallas compró el presidente, y que el organismo que esté subordinado, oiga, presidente, es que no quiero dar esa información. No existe. Claro. Oye, pero es que quiero apelar. No, pues no puedes apelar porque ya se acabó. Aquí ya el presidente dijo que no. Y esa es ley, ¿no? Yo creo que son ese tipo de cosas que deberíamos de estar también como analizando y preocupándonos. Es que ahorita tenemos tantas cosas de qué preocuparnos legislativamente, que está cañón. Y aunque tú mencionas este asunto de que pues ojalá la oposición, es que hay una mayoría. Hay una mayoría que tiene ya ahorita mucho más fácil el tránsito de la aprobación de reformas constitucionales. En la Cámara de Diputados tenemos... A punto se tiene a punto de en el Senado también darse esa mayoría ya entendida como la calificada, es decir, las 2/3 partes, para quien no conoce cómo se constituye una mayoría calificada. Pero bueno, también se trata de darle el beneficio de la duda a una administración entrante que en su momento puede entender que las funciones de la COFESE no las puede llevar a cabo la Secretaría de Economía, que las funciones del IFT no las puede hacer la Secretaría de Infraestructura. Creo que fue un buen mensaje inclusive crear una nueva secretaría que tiene que ver con ciencia y tecnología. Hoy día que la ciencia y tecnología está pasando también por una de sus épocas más oscuras, épocas más oscuras o de crisis. Entonces, espero que en este análisis puntual que se haga de los órganos autónomos, entender que estas funciones de los órganos autónomos no pueden regresar al aparato gubernamental para celebrar una elección, ni para responder una solicitud de información, ni para disminuir las asimetrías en la competencia económica, porque estos son logros los que ya hemos comentado a través de esta charla, donde en su momento la emisión de cada uno de los órganos autónomos sí tiene beneficios al aparato mexicano en la división de poderes y en esta democratización que ha vivido la Constitución y que ha vivido el país. A veces entendemos que la democracia y la democratización solamente es el hecho de irme a parar a la urna. No, la democratización del Estado mexicano se ha vivido en la creación de estos órganos para efectos de evaluar al poder, porque el poder no se le aplaude ni hay que ser comparsa de él. Porque yo le voy no, son equipos de fútbol. Al equipo de fútbol sí se le aprueba, se le apoya a muerte, así sea el peor de la liga. Pero en este caso, los órganos autónomos revisan el actuar del poder y le ayudan. O sea, es que justo es lo que tenemos que entender. El INAI me ayudaba cuando yo era oposición y hoy día pues ya me es incómodo. Esa es la parte que no considero que sea justa y que ahora me es incómodo porque aparte se ha citado. En los libros que tiene publicados el Ejecutivo hoy en día, hay citas de solicitudes de información que se realizaron para obtener datos de administraciones anteriores. Pero hoy día no me gusta que hablen de administración. Entonces esa parte es la que digo, en su momento, va a haber una ocasión donde diga, este órgano autónomo lo debí de mantener, toco madera si es que se llegan a desaparecer, porque vamos a entender cuando estemos del otro lado la importancia que en su momento estos llegaron a tener y en la trascendencia del actuar democrático que se ha tenido en estos últimos años. Y esos 32 millones de pesos que cuestan al año, realmente no los vamos a ver en nuestra vida juntos, pero no es tanto respecto a lo que han ayudado a fortalecer el andamiaje democrático que hoy se tiene. ¿Por qué? Porque el puro caso de Segalmex hablamos de 2,000 millones de pesos. Por ahí así. Entonces, esos 32 mil millones de pesos al año en 10 órganos autónomos creo que vale la pena mantener y al contrario, invertirles. Por supuesto. Aquí yo creo que podemos, me gustaría ir cerrando porque la verdad es que ya se nos fue como un poquito el tiempo. Como para ir pasando a las reflexiones finales. Primero, el INAI, como todos los órganos, es perfectible. ¿Hay corrupción? Pues hemos visto, ¿no? Que de repente se paga el table con cierta nómina del erario, que eso lo sabemos también porque pues es información pública. Claro. Si no lo tuviéramos a él, no nos enteraríamos que eso pasó. Entonces, fortalecerlo es importante en lugar de desaparecerlo. Tomar conciencia de la importancia que tienen estos organismos para nuestra vida diaria y que quizás cuando desaparezcan nos demos cuenta, ¿no? Como cuando, terminé con mi ex. Y si era tan valioso y lo quería tanto y la amaba tanto. Pues sí, pero pues no lo valoraste, no la valoraste cuando la tuviste, ¿no? Ahora sufre las consecuencias. Eso yo espero que no nos pase como sociedad, pero ¿a ti con qué te gustaría ir cerrando? Pues justo creo que este arbitraje
que realizan los órganos autónomos constitucionales. Arbitraje respecto del juego que se tiene en el aparato gubernamental. Algunos son más visibles que otros, ya lo comentábamos hace ratito. No nos damos cuenta del beneficio que ha tenido un INEGI en nuestra vida, no nos damos cuenta del beneficio que ha tenido un IFT, no nos damos cuenta del beneficio que ha tenido la disminución de las asimetrías de la COFESE en cuanto a competencia económica. Pero justo eso es un buen árbitro. El buen árbitro que ni te das cuenta que está en la cancha. Porque para efectos, su buen trabajo se va a dar que cuando hay un penal yo lo marque, de cuando hay un fuera de lugar de competencia económica yo lo marque y la persona diga, yo estoy transitando bien, yo pago mis servicios lo justo. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y otros que son más visibles porque su chamba se ve mucho, como es el acceso a información, como es el ámbito electoral. Porque pues hoy día sabemos perfecto que estos órganos van a ser de amplia trascendencia porque justo te pueden de plano poner en el poder o quitar del poder en la cuestión del conteo de votos o poner en el ojo público muchas veces en cuanto al derecho de acceso a información. Entonces creo que vale la pena hacer una recapitulación, acordarnos de cuando hoy el poder fue oposición, cómo se utilizaron esos órganos para efectos de colaborar a que la ciudadanía se diera cuenta de cómo los anteriores eran corruptos. El INAI no tiene una facultad per se, porque para eso es otro tema de otro podcast, pero hoy día existe un Sistema Nacional Anticorrupción. El INAI no está creado para combatir, aunque no me lo creas, de manera directa la corrupción. El INAI tiene facultades de sanción respecto del no contestar las solicitudes de acceso a información y ponen el dedo en la llaga en cuanto a la auditoría ciudadana. Pero para efectos de castigar la corrupción, de perseguir a la corrupción, existen otros órganos. ¿Sale? Entonces muchas veces dicen... Y hasta órganos especializados. El INAI no ha hecho nada en disminuir la corrupción. Es que su chamba es visibilizar. Es visibilizar y poner en esa cajita de cristal la información pública. Y que con los hechos demostrados de corrupción, bueno, pues ya se transite a los otros órganos que sí tienen las facultades de sanción anticorrupción ante ministerios públicos, ya sea fuero federal o de fuero local. Entonces, creo que hay que ponerle mucha atención a los logros que se han obtenido a través de estos órganos y entender que justo el aparato estatal y la democratización que ha vivido el Estado se ha tardado años y que no vale la pena dar pasos hacia atrás ni para agarrar vuelo. En el sentido de que en el Estado hoy tenemos un andamiaje, insisto, que está de manera constitucional bien establecida, bien andamiada y que justo le tenemos que poner más postes, no justamente derrumbar el puente. Claro, no, o sea, me quedo con esto, me encantó esto de cómo el INAI pone en una cajita transparente la información para que todos la podamos ver. Claro. Y al final es que con eso que nos estás contando, pues con todo lo que hacen estos organismos, pues los representantes, nuestros representantes, puedan analizar la situación que se está viviendo y entonces, no está sirviéndole como debería ese organismo a la ciudadanía. A ver, ¿qué le falta? Vamos a darle por ahí. Pues la comunidad indígena está siendo despojada y este organismo no le está... ¿Cómo podemos hacer que este organismo sí le sirva a la comunidad indígena? Y a los que no quisieron hacerle su chamba, pues a sancionarlos, porque se habla mucho de la corrupción y de los de antes y se desterró. ¿Dónde están los funcionarios castigados, investigados? ¿En dónde? ¿No? Sí, creo que este gobierno hubiera hecho bien su chamba, pues tendríamos una lista así... No sé si interminable, pero sí de haber esta persona pues no cumplió, sancionada, pues ya no puede estar aquí. Pero al contrario, sabemos a los de antes en estos espacios ocupándolos otra vez. Y pues yo espero que también algo que dices, y luego se me olvida, pues que sí tenemos un cambio de gobierno, ¿no? Y tenemos una nueva figura. Y que a esta presidenta, para ayudarla, nosotros como ciudadanía tenemos que evaluarla. Porque eso, no se le aplaude, se le evalúa. Y con estas evaluaciones ella puede decir, claro, la ciudadanía me está demandando esto. No, es que ¿por qué criticas a la 4T? Pues es que criticamos a todos los gobiernos, porque claro, eso es lo que tenemos que hacer, estar enterados para que ellos mejoren, ¿no? Como cuando vamos a terapia y la terapeuta nos dice, no, es que ¿es el mundo el problema o eres tú? Claro. ¿No? Creo que son estas cosas las que tenemos que empezar a evolucionar también como ciudadanía y entender que no estamos en partidos de fútbol, sino que estamos frente a un gobierno que nos transforma la vida y que nos la puede mejorar o
empeorar. Sí, ha sido particularmente contemporáneo. La evolución de estos órganos autónomos viene a partir de los últimos 30 años. Ujú, Entonces, está en pañales todavía. O sea, ujú, es increíble, pero son pocos los años de maduración que tiene. ujú, Y pues hay que justamente ahorita que ya alcanzaron algunos la mayoría de edad, ujú. en lugar de dinamitarlos, apoyarles y acordarnos como te decía hace ratito, como la oposición que llegó a ser el aparato que hoy conforma el oficialismo, el decir cómo me fue benéfico en su momento cuando yo estaba del otro lado del puente. Ujú. Y ahorita, justo cuando yo 100% honestidad, 100% anticorrupción, pues ningún problema, que me pongan el árbitro que sea. Ujú, Él me va a revisar claro. mi bien actuar gubernamental. Y Ujú, si yo tengo cero problema porque yo creo que todo lo hago al 100%, ujú. pues a mí revísenme hasta por debajo de la lengua, no van a encontrar nada. El que nada debe, El nada que teme. nada debe, nada teme. Y al contrario, entonces vamos a fortalecer estos órganos en lugar de destruirlos, crear los que se tengan que crear, Ujú. los que sean necesarios, porque en el evolucionar de la ciudadanía justamente pues vienen situaciones que no están contempladas. El aspecto digital yo digo que va a necesitar uno en su momento porque Sí. no hay tanta regulación en ese sentido todavía. Entonces digo, bueno, al final del día nos tenemos que acordar de los beneficios que en su momento han contribuido a este bienestar ciudadano y a la democratización del Estado mexicano. Y pues espero que con este comentado beneficio y la duda que creo que ambos le damos a la nueva administración, pues se lleve a buen puerto el tratamiento con nuestros datos y que la comunicación pues siga institucionalmente hablando y se fortalezca la revisión. Claro, porque si al gobierno, o sea, si ellos hacen un buen trabajo, nos va bien. No es que queramos que les vaya mal para que, ay, para no, sí, nada. sí, no, yo quiero que de verdad las críticas que he hecho me las callen. Y es como, no, pues, o sea, en lugar de destruirlos, los va a fortalecer. No manches. Me quito el sombrero y me trago mis palabras. Esperemos ver eso. Claro. Pues yo te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado aquí en esta bonita mesa rosa, Felipe. Que soy una cortina de brillitos para ti. Muchas gracias. La verdad es que aprecio mucho la invitación. Me lo pasé muy bien. Espero que no sea la última Sí, vez. no. Pues bueno, eres de las personas, como servidora pública que admiro mucho, como No. amiga te estimo bien y cuentas conmigo. Créeme que este es apenas el principio del camino de una bonita amistad y espero que podamos comentar a lo mejor en algún tiempo o en que hayan derivado estas situaciones que hoy día están en el tintero legislativo. Ay, ya chismearemos. Pues Ya chismearemos y a lo mejor estamos en la indigencia total ya en algunos meses, pero estoy seguro. cruz, cancelado. Pero pues ya veremos. Ahorita justo lo que platicábamos el día de hoy es dejar claro la importancia Sí. de por qué sí sirve mantener este tipo de órganos. Pero bueno, pues al final del día los que tienen la voz y el voto dictaminarán lo que deba de pasar en el Estado. Pues espero que sea para bien de todas y todos. Así es. Pues cariño y respeto de mi parte también para ti. Wow, yo cuando entré y te conocí dije, no manches, le sabe y además te ayuda, como tuve apenas a Beto aquí que le decía, no, pues es que tú eres de las personas que yo llegué a diputados y dije, no, esta persona me puede guiar y orientar. Tú fuiste también así un faro de luz en el Senado. Yo le agradezco a la vida, al Senado, a la República, que me presentara gente como tú y que me hiciera de verdad reiterar que en todos los espacios hay gente que está dispuesta y comprometida a hacer lo mejor para su país. Así que Claro. pues, muchísimas gracias, bebé de luz, por acompañarme y ya lo sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, bye. Muchas gracias, amigo.